me vine a la Apple Store para que me desbloqueen este teléfono, ya que tiene cuenta de iCloud. No me sé la contraseña y no sé cómo liberarlo. También para que nos resuelva todas las dudas en cuanto al desbloqueo se trata. Así que, ¿qué les parece si me acompañan y vamos a preguntarle a un técnico? Y bueno, como no se puede grabar dentro de la Apple Store, me llevé solamente el micrófono. Busqué a un técnico y le comenté que el teléfono que llevaba era el teléfono de mi hermana, que se le había olvidado la contraseña de 4 dígitos y al intentar resetearla le estaba pidiendo la cuenta de iCloud. Desafortunadamente tampoco se acordaba de la contraseña de iCloud, ya que este es el caso que muchos de ustedes tienen. Se les llega a olvidar el PIN de 4 o 6 dígitos de bloqueo de pantalla y también se les llega a olvidar la contraseña de su cuenta de iCloud. Entonces, teniendo esto en mente, lo primero que le pregunté fue ¿cómo puedo quitar esta contraseña y cómo puedo volver a ingresar a mi teléfono sin perder toda mi información? Y esto fue lo que me dijo. For passcode, if you lose it, we can still hack her in Genius Bar. Entonces, si tu único problema es la contraseña de bloqueo, vas a poder llevar tu iPhone sin problema alguno a la Apple Store y en el Genius Bar van a poderte quitar con las herramientas que ellos tienen esa contraseña de bloqueo. Y para poder hacer eso necesitas llevar tu recibo original. Es muy importante. Pero si tú no tienes una Apple Store cerca, vas a tener que hacer esto de forma manual. Quiere decir que vas a tener que resetear tu teléfono a su estado original de fábrica, borrando completamente todo lo que tiene dentro. No te preocupes, vas a poder recuperarlo si es que tienes tus respaldos guardados dentro de iCloud una vez termine el formateo. Y asimismo, el iPhone te va a preguntar por tu cuenta de iCloud original que tenías dentro de ese teléfono, así como la contraseña. En dado caso de que a ti se te haya olvidado la contraseña de iCloud, vas a tener que hacer lo siguiente. Do you have to reset the password of your sister's iPhone? Okay. After that, you can plug in the iPhone back to the computer. Cabe mencionar que para resetear tu iPhone, no solamente lo puedes hacer utilizando una computadora, también lo vas a poder hacer desde la misma pantalla de bloqueo del iPhone, ya que esta tiene una opción para resetear la contraseña de iCloud y una vez hayas hecho esto te va a dar la opción para resetear tu mismo iPhone. Solo tienes que tener una versión de iOS 15 o superior y vas a tener esta opción directo desde la pantalla de bloqueo. Tengo un video explicando todo el proceso si es que deseas verlo. In order to reset her password, because it has two-factor authentication, right? Yes. How is she going to be able to receive the verification code? Because she only has an iPhone. She doesn't have another Apple device. So, for two-step verification, they will send another choices. They will send the SMS or email to confirm. Okay. So, does she have the number or something? Yeah, she probably has her number linked to the Apple ID. So in that way, just send the receipt to, just send the verified code to here. Then that's it. That's very easiest way because in here they're also the same. Okay. So do you know how to do it in home or? No, if you can teach me, I'll appreciate it. So I can explain to her. Okay. Básicamente lo que me explicó es de que te vas a tener que ir a la página de Apple y vas a buscar este apartado que dice soporte, ¿ok? Y una vez estés dentro de aquí, te vas a ir en este apartado que dice olvidaste la contraseña de tu Apple ID, perdón. Y básicamente aquí vas a encontrar un manual de qué es lo que tienes que hacer para restablecer tu contraseña. Y vean, la primera opción que tenemos aquí es restablecer la contraseña desde la misma página web. Y vamos a poder hacerlo desde aquí. Simplemente le tienen que dar clic a este botoncito azul. Les va a pedir la cuenta de iCloud, obviamente, y que metan el código de confirmación. Después de que ingresen su cuenta de iCloud, su correo electrónico, les va a pedir que por favor completen el número de teléfono que tienen vinculado y una vez que ingresen ese número de teléfono les va a aparecer una notificación en su iPhone con las instrucciones que tienen que seguir para continuar el reseteo de su contraseña. Pero suponiendo que a ti se te olvidó el código de desbloqueo, vas a hacer esto. En este apartado les va a aparecer esta opción que dice no puedo acceder a ninguno de mis dispositivos. Entonces vamos a seleccionarlo y aquí nos va a dar estas opciones que dice resetear tu contraseña al iniciar sesión en un dispositivo nuevo, lo cual no vamos a hacer. Utilizar el dispositivo de alguien más, puede ser un amigo o un familiar con el que nos va a permitir resetear nuestra contraseña, así como también vamos a poder utilizar algún dispositivo dentro de la misma tienda Apple, que es lo que el
técnico quería hacer, ya que me preguntó por la cuenta de iCloud de mi hermana. Entonces, si le doy aquí en donde dice utilizando el dispositivo Apple de alguien más, estas son las opciones que nos aparecen. Tenemos que asegurarnos que tenga una versión de iOS 15 o superior, y si estamos dentro de un dispositivo que tenga una versión de iOS 17 o superior, podemos ir directo a esta página y resetear el password desde ahí. O la otra opción es ir a la App Store utilizando ese dispositivo y descargar la aplicación de Apple Support y descargarla. Una vez que hayamos descargado esta aplicación, vamos a proceder a abrirla. Le vamos a dar en donde dice continuar, nos va a pedir nuestra ubicación, no se preocupen, y nos vamos a ir al apartado donde dice Support Tools, que es este apartado que está acá. Le vamos a dar clic en donde dice Reset Password y vamos a seleccionar la opción que dice Help Someone Else o ayudar a alguien más. Y listo, aquí vamos a poder introducir nuestra cuenta. Ahora aquí les va a pedir confirmar el número de teléfono que tienen vinculado con su cuenta. Y este es el periodo de espera que nos había comentado el chico en la tienda, que puede tardarse hasta 7 días para que te puedan ayudar a resetear tu contraseña. Aquí simplemente le tienen que dar clic en donde dice continuar de todas maneras para que comience el periodo de reseteo y metan el reporte. Sin embargo, quise mostrarles este método o esta forma de hacerlo porque no a todos nos aparece lo mismo. En mi caso me apareció esto, pero puede que en tu caso sea distinto, ya que si tú tienes una cuenta compartida de Apple y tienes a varias personas en una cuenta familiar, si utilizas sus dispositivos para recuperar tu contraseña, es muy probable que no te aparezca este mensaje y que no tengas que esperar los 7 días, ya que Apple, por cuestiones de seguridad, va a saber que la persona que te está ayudando es un familiar. Entonces saben que la cuenta que están tratando de desbloquear es tuya y tú eres el que está pidiendo este reseteo de contraseña. Y bueno, aquí vamos a encontrar incluso otra opción más que dice no puedo utilizar ninguna de estas opciones. Lo seleccionas y de nuevo aquí nos aparece la opción que nos había aparecido anteriormente. Esto solamente fue en mi caso, ¿ok? Que me apareció esta opción que hay que tener que esperar algunos días para que se pueda resetear la contraseña. Sin embargo, te lo mostré porque tienes que intentarlo. Es probable que en tu caso sea diferente y puedas resetear la contraseña utilizando el dispositivo de alguien más en ese momento, especialmente si esa persona está dentro de tu plan familiar. Pero bueno, si tú crees que este proceso es algo complicado, necesitas que alguien te guíe, especialmente por teléfono, lo puedes hacer. Tienen un número completamente gratuito para las personas que se encuentran en México, así como en diferentes partes del mundo. Aquí puedes seleccionar en donde tú te encuentres. Yo escogí Latinoamérica, entonces tienen un número para Brasil, Chile y México. Una vez marquen este número, les explican que perdieron acceso a su teléfono, que no tienen acceso a su cuenta de iCloud, y ellos muy amablemente los van a guiar para que puedan resetear esta contraseña, así como también les van a poder dar las opciones que ustedes tienen para recuperar el acceso a su dispositivo. Y ya saben, todos los links se los voy a dejar en la descripción de este video para que tengan un acceso rápido a ellos y puedan solucionar su problema y puedan desbloquear sus teléfonos. Acuérdense, todo esto es completamente gratis. Ustedes no tienen que gastar absolutamente nada. Tengan muchísimo cuidado de los charlatanes que están allá afuera. Y si ven comentarios extraños dentro de este video, por favor, no les hagan caso. No los contacten por Instagram porque son estafas. Tampoco caigan en las manos de aplicaciones que supuestamente te desbloquean las cuentas porque también son estafas. Y tengan mucho cuidado en donde llevan sus dispositivos. Ahora, con eso dicho, aquí les dejo unas preguntas extras que le hice al técnico que pueden ser de interés para ustedes. Another quick question. Yeah. Because she's always been having iPhones from years, so she's been using the iCloud account for years. Yeah. I'm not sure if she still has the same phone number as she used when she set up the Apple account. Yeah. So would it be possible to reset the iCloud account without having that phone number to receive the SMS? We can help her to change the number, but cannot without the phone number. That's my question. Because like, if she doesn't have the phone number, does that mean that she won't be able to reset her iCloud account? So that's why we need the support for you. Okay. To let them have her to change the new number, but can't without the number because of two-step verification. Yeah, because we have 3 options, which is the other old phone, the phone number, and email. Okay. So let them to have her to change all of them. Much better.
I see. Yeah, that's why we say we not recommend to buy the second hand. What do you guys do in that case? Do you... Cannot do anything. In our way, we just call he or she to ask the original buyer to get the receipt and come in here for unlock. So as long as you have the original receipt, you can ask to unlock, remove the account from the phone? Still work, yeah, but you should have the original receipt. Yeah, because you don't know where it comes from or if it was stolen, right? Exactly. It makes sense. Okay, so I'm gonna tell her to go to Apple support First, yeah, and get in touch with them via the phone, which is completely free. yeah. And then they're gonna guide her through that so she can recover her iCloud. Because without the iCloud account, even if she resets the phone, Yeah. It's she still won't be locked. able to log in. Yes, because they're still locked. They will have an activation lock inside. Entonces, como último quiero agregar que si tú fuiste víctima de una estafa, te vendieron un teléfono con bloqueo de iCloud y terminaste comprando un teléfono robado, vas a tener solamente una opción. Y esa opción se las voy a mostrar en otro video, ya que no quiero hacer este video tan largo, en donde vas a poder pedirle directamente a Apple llenando una forma para que te liberen ese teléfono de forma remota. Todos estos métodos que les estoy mostrando en estos videos son métodos oficiales y completamente gratuitos para que lo tengan en cuenta. Pero bueno, espero este video les haya ayudado, se cuidan mucho y nos vemos muy pronto con un nuevo video. Adiós.